Ahora vamos a seguir desarrollando el ejercicio práctico en la cual vamos a saber cómo seleccionar el arreglo fotovoltaico adecuado y a su vez seleccionar el controlador, en este caso particular, con un controlador PWM. Hay que tener en claro de que al trabajar con controladores PWM vamos a trabajar o lo vamos a dimensionar o vamos a seleccionar respecto a la corriente del arreglo fotovoltaico. Va a ser nuestro parámetro principal durante toda la formulación, ya sean las fórmulas y demás. Así que a su vez al seleccionar ese tipo de sistema, al seleccionar o al dimensionar en este caso el arreglo fotovoltaico, tenemos que tener 4 variables iniciales o datos de entrada. La primera que ya hemos calculado, que vendría a ser el recurso energético. Segundo, el recurso de demanda. Tercero, la tensión, o definir más que todo la tensión de trabajo, que es prácticamente la tensión de la batería o la tensión del sistema. Para ello tenemos justamente la tablita de abajo, que solamente es una recomendación en la cual pues detallamos la tensión adecuada en base al consumo, a un rango de consumos de recomendación. Y un cuarto, y es importante, en que todo sistema PWM se tiene que apoyar en base a paneles o módulos fotovoltaicos, ya sean de 36 celdas o de 72 celdas. Eso sí es principal, y nunca se dimensiona con 60 celdas, dado que estos van más que todo en instalaciones residenciales y con aplicaciones distintas, como por ejemplo el sistema fotovoltaico on-grid, que se verá en otro módulo. En ese caso pasamos a ver cómo es que calculamos el arreglo final fotovoltaico y la selección del controlador PWM. En este caso, como podemos ver, para poder calcular el arreglo solar fotovoltaico, nos vamos a primero basar en calcular los números de módulos en paralelo. Para ello, como se puede apreciar en la fórmula, dependerá del consumo, de un factor de diseño, hora sol pico, eficiencia del sistema, tensión del sistema y la corriente de máxima potencia del panel por elegir. Segundo, número de módulos en serie. Esto va a depender mucho de la tensión del sistema entre la tensión nominal del módulo fotovoltaico. Y una tercera fórmula, que es prácticamente la cantidad total de módulos, que sería simplemente la multiplicación entre módulos en paralelo por número de módulos en serie. Datos interesantes o datos de recomendación o de caso práctico es definir a modo de recomendación un factor de diseño del 10% y una eficiencia del sistema que consta prácticamente de, ya sea de pérdidas por temperatura, pérdidas por cableado, etcétera, etcétera, en la cual se recomienda de 0.75. Ahora pasaremos a calcular o cómo se calcula o cómo se selecciona en este caso los parámetros de entrada para el controlador PWM. En este caso, como podemos apreciar, hay datos de entrada o parámetros de entrada que vamos a necesitar, tales como la corriente de cortocircuito y los números de módulos en paralelo que se tendría que haber calculado previamente. Segundo, la corriente de salida. Esto va más que todo a los consumos en corriente continua, y su cálculo simplemente va a estar en función, como se puede ver en la fórmula, en función a una potencia de los consumos en corriente continua entre la tensión del sistema o la tensión del banco de batería. Tercero, la tensión del sistema es idéntico o igual a la tensión o voltaje del banco de baterías o el voltaje del sistema o voltaje de trabajo finalmente. Esto se va a ir definiendo en función a la tablita de recomendación que se les puso en antes.
Y un último, que es la tensión de entrada del controlador del panel fotovoltaico, del arreglo solar. En este caso va a estar, como se puede observar, en función de los números de módulos en serie por la tensión en circuito abierto. Entonces, teniendo en cuenta estas fórmulas para poder calcular ya sea la cantidad de módulos, ya sea en serie o en paralelo, y a su vez también poder seleccionar el controlador de carga, pues procedemos a realizar los cálculos respectivos. Primero, definiendo cuál va a ser mi tensión de sistema, o tensión de trabajo, o tensión del banco de batería. En este caso,